Germán, bienvenidos a esta tercera sesión. Voy a compartir pantalla un momento. Bueno, entonces vamos a dar continuidad al tema que hemos venido desarrollando por estos días frente a lo que es buenas noches, Diego, frente a lo que es la justicia penal internacional. Hemos hecho un recorrido frente a antecedentes, un poco de análisis frente a algunos conceptos como conflictos armados, grupos armados, personas protegidas, con el fin de poder tener herramientas al momento de poder hablar de la justicia penal internacional eh, y poder abarcar que son los crímenes de lesa humanidad. Es un poco la finalidad de por qué hemos estado hablando de estos temas y la importancia de una justicia penal internacional universal como la que establece el Estatuto de Roma. Y hoy vamos a continuar con el capítulo de personas protegidas. Antier estuvimos hablando sobre los protocolos de Ginebra, sobre quiénes son personas protegidas. Vimos también una herramienta audiovisual creada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde explicaba un poco estos elementos. Hoy vamos a hablar de otros tres elementos importantes, que son los refugiados, los apátridas y los desplazados forzados internos, un poco también para entender estas tres tipos de personas que se han venido estableciendo a través de las crisis de conflictos armados internacionales o no internacionales. Y un poco también para tener estas herramientas al momento de hablar de personas afectadas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o incluso el genocidio mismo. Vamos a empezar entonces hablando de refugiados. ¿Qué es un refugiado? Eh, para nosotros en América Latina no nos somos ajenos a ese tipo de figuras, a ese tipo de personas que tienen también unas definiciones puntuales, tienen unos marcos de protección internacional puntuales. Ustedes en este momento están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Esperen un momento. Esperen un momento que tengo problemas con el audio. Ustedes me pueden escuchar en este momento. Es que creo que tengo problemas con mi computador. ¿Ustedes me pueden escuchar? Profe, perfectamente se le escucha bien, muy bien. Sí. Uno directo a la... Sí.
Doctor, no se le oye nada. Activar por favor el micrófono. Lo lamento, es que estoy teniendo problemas. Regálenme, voy a cerrar el micrófono a ver si de pronto, regálenme espérenme. En este momento me pueden escuchar, Sí, maestro. lo lamento. Creo que hoy la tecnología me está jugando una mala pasada. Entonces, digamos que esta es la definición técnica que tiene la Convención del 51 para definir lo que se debería entender como un refugiado. Y aquí hay varios elementos importantes porque eh, hay mucho tecnicismo en esa definición. Lo primero que debemos analizar cuando hablamos de un refugiado es la protección. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos en términos de protección? Para un abogado, para un licenciado en Derecho o para una persona que conozca de derechos, se entiende como protección, ¿sí? El acceso y goce efectivo de derechos, ¿sí? Yo me siento protegido cuando siento que mis derechos están plenamente garantizados, están protegidos, tengo acceso al derecho ahí, hay protección, ¿sí? Entonces, hablamos de protección, ¿sí? Cuando es el Estado quien la garantiza, a través de, y eso es pura clase de teoría general del Estado. Entonces, el Estado quien garantiza a los asociados el acceso y goce efectivo de derechos. Para eso nos organizamos como un Estado, ¿no? Como un Estado de Derecho, dirían los franceses. Entonces, mm, es el Estado quien me brinda la protección a mí a través de eh, justicia, ¿sí? Cuando tiene jueces, cuando hay sistemas de asistencia legal, hay una defensoría del pueblo, un ministerio público, cuando hay una contraloría, una procuraduría, una fiscalía, ¿sí? Pero también a través de programas sociales para acceder, ¿sí? A través del Estado mismo, no sé, programas de desempleo. Hay toda una cantidad de mecanismos a través de la seguridad, a través de los sistemas policiales, todo lo que implique que el Estado me brinda protección para el acceso y goce efectivo de mis derechos. Eso es la protección, ¿sí? Y cuando hablamos de protección internacional, entonces, tiene que ver con esta responsabilidad que tiene el Estado, mi país de origen, a brindarme esa protección fuera del país. Por eso existen las embajadas y los consulados. Cuando yo salgo, por ejemplo, si yo fuese hoy a Ciudad de México como colombiano, tengo derecho, en caso de que ocurra algo, poder acercarme, ¿sí? A la embajada colombiana o al consulado para recibir asesoría, acompañamiento, para poder recibir protección por parte del Estado. Un ejemplo muy sencillo. Yo voy a Ciudad de México y mi pasaporte se pierde, ¿sí? Yo podría acercarme a la embajada de Colombia para tramitar mi documentación, ¿sí? Para que ellos me emitan mi pasaporte, incluso una cédula o un DNI en Colombia, y con ello ya el Estado me está abriendo, está extendiendo la protección supranacional fuera del territorio de origen. A eso llamamos protección internacional, ¿sí? Y es que el Estado, más allá de la frontera, me brinda protección. Cuando eso no ocurre, cuando el Estado es quien me está obligando a salir, cuando el Estado mismo, ¿sí? No puede, ¿m? Brindarme o yo no quiero acogerme a la protección, porque aquí es importante, ¿no? El Estado no puede porque no tiene la capacidad, el Estado no quiere porque aún teniéndola me la niega,
o yo no quiero acogerme a la protección de mi país, ¿sí? ¿Por qué razones? Entonces, porque hay un temor fundado a ser un perseguido, ¿sí? Por condiciones de raza, de religión. Bueno, digamos que la palabra raza eh, ya no, digamos, en el literal de la convención hablamos de raza, pero ahora en términos de la convención y de la constitución, hablamos de etnia, ¿sí? Entonces, por un motivo fundado, un temor fundado de ser perseguido por temas étnicos, religiosos, por mi nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social o de opinión político, el Estado no quiere, no puede o yo no me quiero. Por ejemplo, lo sencillo. Um, vámonos a el ejemplo Nicaragua, por ejemplo. Yo soy nicaragüense, pero yo soy periodista y me dedico, ¿sí? A escribir contra el gobierno. Claro, hago oposición al gobierno, ¿sí? Y empiezan a perseguirme, empiezan a interceptar mi teléfono, empiezo a recibir amenazas, ¿sí? Y sé que eso proviene del Estado mío. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, al momento de revisar, por ejemplo, el caso como abogado, tú encuentras que el Estado nunca ha reconocido, sea quien lo intercepta, quien lo persigue, el Estado dice, por el contrario, yo le asigné a un abogado de oficio, la fiscalía tiene su caso, yo le estoy dando, ¿sí? La plena protección. Pero usted dice, mire, no es cierto y tengo un temor fundado que por yo pertenecer a cierto grupo de opinión, ¿sí? El Estado, ¿sí? Puede atentar contra mí, mi libertad, por ejemplo. Entonces, no quiero recibir la protección, ¿sí? Bajo claramente las condiciones del temor fundado, ¿sí? No es como que yo diga, no, yo no quiero seguir recibiendo más derechos en Colombia y quiero que Estados Unidos me acoja. Depende, ¿cierto? No es una decisión libre, tiene que ver con un temor fundado. Laura, ¿quieres intervenir? Que ¿Tienes alguna duda? entre semana tendríamos a las 8 y entre semana 10, 10 y media. Pues si me escribes hasta antes de las 8 me voy a domicilio porque Si de pronto, por favor, mantengan los micrófonos eh, apagados. Sí, Sharon. ¿Cómo estás, Sharon? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahorita que estaba hablando de eso de personas protegidas, yo hace poquito tuve un caso de una persona que solicitó un asilo político en Estados Unidos, un mexicano que solicitó un asilo político, e inclusive recurrió al asilo porque de hecho tenía un temor fundado en que el Estado mexicano no podía brindarle la protección porque tenía amenazas de muerte, entonces se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos pidió el asilo político por lesiones, en virtud de que pertenecía a un grupo político, digamos, o era perseguido por el Estado, más bien. Entonces pidió el asilo y Estados Unidos dijo que no, o sea, que no había demostrado ese temor fundado. Y estoy investigando mucho temas de migración, temas de refugiados, y me acuerdo mucho que es muy difícil el asilo político, más cuando son países grandes, por ejemplo México, tienes que demostrar que tienes un temor fundado, pero en todo México, o sea, que si estás en otro estado, ahí no te va a pasar. Entonces, el asilo político lo dan más en países que son muy pequeños, como Afganistán, en Cuba también. Ahí sí aceptaban ese tipo de asilo. Sí, ahí hay varias cosas, ¿no? Sharon, como decía ayer, con Estados Unidos siempre hay de ancho como de largo, porque hay varias cosas importantes con Estados Unidos. El primero es que al ser una superpotencia y hacer quien impulsa mucho de la geopolítica, impone muchas cosas por encima de muchos acuerdos. Lo veremos con la Corte Penal Internacional. Pero Estados Unidos tiene, bueno, y aquí es un paréntesis, si bien existe la convención, cada estado, en el marco de su soberanía, establece los procedimientos como reconoce un refugiado, ¿sí? La autonomía que tienen los estados. Pero Estados Unidos tiene algo bien particular, y es que tiene cuotas para absolutamente para todo. Tiene cuotas para visas,
tiene cuotas para migrantes, tiene cuotas para el paro humanitario, tiene cuotas para refugiados. Entonces, tiene cuotas y por perfiles. Es decir, Estados Unidos dice, tengo 15.000 cuotas para refugiados venezolanos. Tengo 5.000 cuotas para refugiados afganos. Y dependiendo de su interés político, va a definir qué cuota va a tener. Una particularidad con México es que su vecino, ¿sí? Y es el vecino que le invade su frontera en términos de presencia de población migrante y refugiada, y reconocer, por ejemplo, que en México hay una situación tan grave que la gente se esté saliendo por situaciones de temor fundado, es, sería el acabose para la frontera con Estados Unidos. Entonces tiene mucho que ver con la geopolítica que le pasa a todos los estados. Cuando ocurrió la situación venezolana, Colombia recibió casi el 80% de los venezolanos. Y es hoy en el que el Estado colombiano no quiere reconocer que son refugiados. Los Assad le ha hecho un trato como migrantes, ¿sí? Porque es mucho más fácil de reconocer que es un migrante. Te digo, te doy un permiso para que trabajes y te vayas cuando ya te quieras ir, pero si te reconozco como refugiado, tengo unas obligaciones internacionales. Y una de esas es brindarte una residencia con opción de nacionalidad, que es eso lo que lo pone más complejo. Entonces Estados Unidos tiene unas cuotas, ¿sí? Y su sistema es más estricto, ¿sí? En pedirle a las personas. Ahora, en algo tiene razón Estados Unidos frente a qué tanta incapacidad tiene el Estado mexicano para no brindarte protección, que es el problema con Colombia cuando los colombianos salen por conflicto armado. Entonces, claro, Colombia tiene un conflicto armado, pero al mundo, ¿sí? También es un país muy bien económicamente, ¿sí? En los últimos años su moneda no se ha desvalorizado. Tiene ciudades capitales totalmente modernas y novedosas al mundo, como Medellín, por ejemplo, que es una de las ciudades más bonitas. Vienen no sé cuántos artistas del mundo a hacer conciertos en Medellín, el Silicon Valley de América Latina, ¿sí? Y es como, ok, tú vienes de Medellín, te vende al mundo como una ciudad globalizada y me dices que eres un refugiado cuando tengo personas de Afganistán que sé que pueden, que tienen un umbral de riesgo más alto. Entonces, todo es un análisis del caso a caso. Por eso hay oficiales de cada país que analizan el caso a caso. Hay, hay amigos, colegas, que, por ejemplo, me piden asesoría para poder solicitar asilo, por ejemplo, en Noruega. Y yo les digo, miren, si ustedes no cuentan con el material probatorio, aunque bueno, importante, ningún refugiado está obligado a mostrar pruebas, ¿sí? Pero si usted viene de Colombia, que no todo el mundo es víctima del conflicto armado, si usted no tiene pruebas para demostrar que usted es víctima y que el Estado no le brindó protección, cuando en Colombia se ha invertido demasiados millones en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, en el sistema de cooperación internacional, tiene que demostrar que Colombia. Y claramente hay casos en Colombia, seguramente en México, porque, por ejemplo, conozco el caso de una mujer que no recuerdo el nombre ahorita, les pido disculpas, que ella era una lideresa en México y ella huyó a Europa y en Europa recibió asilo, volvió nuevamente a México y fue asesinada. Y luego la Corte Interamericana emitió un fallo en contra de México porque no hizo la debida protección y aparte todo el sistema penal no funcionó y dijeron que fue un suicidio cuando claramente fue un homicidio. No recuerdo el nombre, lo tengo claro el caso en mi mente, pero ella sí pudo salir de México y pedir asilo en el exterior porque tenía los elementos probatorios para demostrar que el Estado mexicano no le puede. De hecho, recuerdo que ella estando fuera, le advirtieron que no fuera a México. Le dijeron, no vaya a México, no vaya a México, no vaya a México. Y ella fue a México y la asesinaron. Entonces, mmm, digamos que por más que tú lo des en una declaración, países como Estados Unidos van a requerir elementos probatorios. Pruebas. Demuéstreme que si usted estaba en Jalisco y bajó a Oaxaca, usted pudo haberse evitado el problema, ¿sí? Entonces, el Estado mexicano, e incluso los estados pueden decir, ningún país como México, por ejemplo, va a querer reconocer que no puede proteger a los mexicanos. Cuando reciben no sé cuántos millones de turistas en Cancún, en Ciudad de México, es una muy mala publicidad.
Entonces, no va a decir como, yo no puedo proteger a los mexicanos. ¿Quién va a querer ir a México cuando su propio país no puede proteger a sus propios mexicanos? Entonces, es todo un juego de la geopolítica, pero los casos pueden prosperar siempre y cuando hayan elementos probatorios suficientes para probar que usted ha huido de su país por un temor fundado y que adicional su país no lo podía proteger, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se da que usted no se quiso acoger a la protección? Cuando, por ejemplo, usted es de la oposición. Ahí casi siempre prospera, porque usted dice, yo era de un partido político de oposición. Si yo me acojo a la protección, por ejemplo, de Venezuela, me meten preso. Ahí está Leopoldo López huyendo a España, ¿sí? En Venezuela se vende una plataforma de protección, pero soy de la oposición, no me van a dar garantías. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la capacidad de poder probar. ¿Todavía no se escucha? Pues, ¿se escucha muy bajito? ¿Escuchan muy mal? Es que estoy teniendo Yo bastantes sí problemas. escucho bien. ¿Tú me escuchas bien, Sharon? Yo creo que es problema de la computadora de la compañera. Fuerte y claro, Ok, todo se escucha muy bien. ok. Dayani creo que tiene, tiene que ver con tu PC. Sharon, eh, ¿estuvo bien la respuesta? Sí, de Mm, hecho, prácticamente el año pasado, todo el año pasado estuve investigando muchísimo y es interesante el tema este porque en el supuesto, ¿no? ¿Qué pasó? Que Estados Unidos no brindó la protección y digamos que vuelve a México y Dios no quiera matan a mi cliente. El Estado de Estados Unidos es responsable porque él fue y pidió el asilo. Entonces, está ahí medio complicado porque sí está muy difícil comprobar ese temor fundado. Y sí. pues, Pues tal vez el temor fundado no sea lo complicado. Lo complicado es que el pero Estado es no lo puede proteger. es que tiene que ser en todo el país, pues tienes que ser literalmente perseguido políticamente por el presidente, casi casi. Y sí investigué Sí, con varias organizaciones que ven esos tipos de casos de migrantes y es muy, muy difícil. Me dijeron que era muy difícil que te lo dieran. sí. Aparte, por el hecho de que son muchos los refugiados que llegan a Estados Unidos, es mucha la cantidad de gente que pide el asilo y no se lo pueden dar a todos, evidentemente. Sí, hay unas cuotas para recibir. Hay una figura que maneja la ACNUR, en la agencia en la que yo trabajo, que es la figura del reasentamiento o el tercer país, ¿sí? Pero debe ser aceptado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos debe aceptar que la ACNUR haga reasentamiento y Estados Unidos jamás va a aceptar eso, porque Estados Unidos es un país que recibe reasentados. Entonces es como el peor país para elegir para salir, siendo en términos de que Estados Unidos puede brindar garantías, es, digamos, una potencia, pero yo, por ejemplo, siempre le explico a las personas que quieren salir huyendo porque realmente tengan un temor fundado, no elijan Estados Unidos. Estados Unidos no es muy complejo, ¿sí? No, voy a elegir de pronto Inglaterra. Es supremamente complicado. Inglaterra es un mini Estados Unidos también. Porque Inglaterra tuvo una ola de refugiados de la India, por ejemplo, igual que Canadá. Hoy Canadá tiene un exceso de personas de la India, ¿sí? Cuando la India no tiene un conflicto armado, tiene problemas graves, ¿sí? En algunas zonas de temas económicos, pero no tiene un conflicto armado, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con la geopolítica, pero un refugiado puntualmente tiene los elementos para probar eso. Ahora, hay algo que sí hace el sistema de Naciones Unidas y es orientar a los países con explicar, por ejemplo, cuando hay un país que sí está expulsando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El ACNUR en el 2017 emitió una nota orientativa para los países explicándole que Venezuela era un país expulsor de refugiados. Entonces, eso le dio a Estados Unidos y le dijo, mire, mire, si usted recibe personas de Venezuela, trátelas como refugiados, ¿sí? Si usted recibe personas de este país, entonces parte de lo que hace, por ejemplo, el ACNUR es decir qué país es un país expulsor. México jamás va a permitir que el ACNUR diga que es un país que expulsa. Ahora, el decir que Venezuela es un país expulsor implica un grave problema de relacionamiento. Por ejemplo, hoy Venezuela expulsó a la ONU de su territorio por decir
que hay violación de derechos humanos. Entonces, es un tema muy complejo de la geopolítica internacional que tiene mucho que ver con los intereses de un país a otro. Estados Unidos es uno de los países más complicados para pedir asilo si tú no vienes de países como Venezuela, como Nicaragua, como Ecuador, como Nigeria, como, digamos, países del África Norte, porque si vas, dices, vengo de Sudáfrica, te van a decir, o sea, Sudáfrica está en un desarrollo pleno, ¿sí? Es como decir que vienes de Buenos Aires y que eres un refugiado de Buenos Aires, es como, ok, no hay un conflicto armado, no hay una situación de violación de derechos en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, esto es importante en términos de que esta es la definición dura y pura de la Convención del 51, que define que hay un temor fundado y no hay una protección. Otro elemento importante de un refugiado es que haya cruzado una frontera internacional. También es importante porque muchas personas quieren solicitar asilo desde su país de origen y eso no los convierte en refugiados. Debe ya cruzar la frontera internacional para poder recibir la protección internacional cuando cumpla con los requisitos anteriores. Ahora, hay un principio que le cumple a los refugiados y es el principio de no devolución, que solamente aplica cuando ha sido reconocido refugiado o cuando está en proceso. Si el país en pleno te dice, oye, no te voy a reconocer como refugiado, ese principio ya no aplica, ¿sí? Porque se supone que el país evaluó los elementos probatorios para poder decir si era un refugiado o no. Hay una norma adicional posterior, que es la Declaración de Cartagena, ¿sí? Que amplía esa definición y que ha sido una norma que se ha basado básicamente en los países americanos, excepto Estados Unidos, para ampliar la definición a un refugiado. Y ahora, esta declaración de Cartagena menciona que adicional a lo contenido en la Convención del 51, es un refugiado toda persona que se ha visto obligada a salir de su país porque su vida, su seguridad o su libertad están siendo amenazadas por la violencia generalizada, una agresión extranjera, un conflicto interno, violación masiva de derechos humanos o una perturbación grave del orden público. Básicamente, países como Nicaragua, como El Salvador, como Venezuela, que no tienen, ¿sí? A veces no cumplen con la Convención del 51. Por ejemplo, de Venezuela y de Nicaragua salen personas tanto porque tienen un temor fundado, porque el gobierno los esté persiguiendo, o porque hay una violación tan grave de los derechos humanos que las personas se ven obligadas a salir. Por ejemplo, una mamá que tenga un hijo de 5 años que tiene un cáncer en etapa 3 y el Estado no le puede dar servicios de salud y su hijo se está muriendo. Se vio obligada a salir de su país para buscar asistencia médica. Ahí la declaración de Cartagena dice, ok, esta señora no está saliendo por un temor fundado, ¿sí? Por raza, por religión, por opinión política. Está saliendo porque su país, ¿sí? Hay tal gravedad de los derechos humanos, ¿sí? No los puede garantizar que se obliga a salir. Ahí también hablan de un refugiado. Para el caso de Estados Unidos, Sharon, Estados Unidos no ha aceptado la declaración de Cartagena, ni tampoco la Unión Europea. Ningún país de la Unión Europea reconoce refugiados de la declaración de Cartagena. Los países que los reconocen, de México hacia abajo. ¿Sí? México lo reconoce, Colombia lo reconoce, Venezuela, cuando era un país que recibía muchos refugiados, reconocía la declaración de Cartagena, y hoy aún su sistema de asilo en Venezuela reconoce a los refugiados de la declaración de Cartagena. Digamos que es una novedad solamente en las Américas. En el resto del mundo, la declaración de Cartagena no es una norma, ¿sí? Que le rija, porque, y porque esto es importante, es una declaración, no es una convención, no es un tratado que se ratifique. Es una mera declaración de voluntad de los países que asistieron a esa reunión. Fueron los países, hubo una convención, se reunieron, charlaron y hubieron unas conclusiones en esa. Declararon que habían otro tipo de refugiados. ¿Sí? Diferencia de la Convención del 51, que los países lo firmaron y lo ratificaron como una norma dentro de su marco legal. Hay una declaración adicional, que es la Declaración de Nueva York para los refugiados y los inmigrantes, y lo que hace esta norma es decir, mire, adicional a personas que son refugiadas, existen contextos mixtos donde en esa violación de derechos que hay de refugiados, también hay personas que aunque no son refugiadas porque no cumplen la Convención del 51, sí tienen unas necesidades, ¿sí? Y ahí hablan ellos de movimientos migratorios mixtos.
Y es decir, dentro de un grupo de personas, por ejemplo, caravanas de Centroamérica a Norteamérica, hay personas tanto refugiadas, hay personas como migrantes, hay personas con necesidades, y lo que pide esta declaración de Nueva York es hay que dar un trato especial a los grandes desplazamientos de personas refugiadas y migrantes, ¿sí? Esas son normas que, digamos, son como los dos lineamientos que se tiene para hablar de un refugiado, pero adicional a eso, cada país lo aterriza, crea una estructura interna para reconocer o no a las personas refugiadas. Aquí yo les quería compartir a ustedes entonces, digamos, muy orgulloso, quiero mostrarles un video del ACNUR, no es publicidad política pagada, pero somos los expertos en términos de refugiados y digamos, el ACNUR tiene una pequeña explicación, un video, sobre lo que es un refugiado, pero voy a compartirles acá con sonido para que lo puedan escuchar. Esperen un momento que está hoy mi computador, de verdad que no. Ya. Me avisan si no escuchan, ¿listo? Vamos a... ¿Ustedes llevan mucho tiempo viajando? Sí, fue un camino difícil, más porque venía embarazada. Yo ya tengo varios días aquí en el albergue. Yo también vengo con mi familia y ando buscando trabajo. Tuvimos que salir de la noche a la mañana de allá y salimos sin nada. ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Por qué se vinieron? Vivíamos tranquilos. Yo tenía un negocio de frutas con mi mujer. La pandilla nos empezó a cobrar más cada mes y pues un día ya no pude pagar. Entraron a la casa, me golpearon y se llevaron todo. Me dieron un día para pagar o se llevarían a los niños. Unas horas después salimos rumbo a México y ahora estamos aquí. Entonces tú no puedes regresar. Mi historia es muy parecida. En mi país tenía mi pareja, Kevin. Éramos felices pero vivíamos con miedo. Todo el tiempo nos agredían en la calle. Si le decíamos algo a la policía, no hacían caso. Un día nos atacaron, nos golpearon y fui a dar al hospital. Cuando me recuperé me recomendaron ir al norte rumbo a México y buscar un lugar a donde no corriera tanto peligro. ¿Y Kevin? No volví a saber nada de él, pues aquí estoy. Lo siento mucho. Yo salí porque hay muchos problemas en mi país. Cada día las cosas se ponen peor. No conseguía ni para el pasaje para ir a trabajar. Y luego los pleitos en la calle. No hay comida ni medicina. Para el parto me pedían varias cosas que no podía comprar. Yo vine porque vi a varias vecinas dar a luz y no tenían lo necesario y sus niños murieron. ¿Y qué piensas hacer? Pues yo ya estoy en el trámite con Comar. Hice mi solicitud de la condición de refugiado o refugio como le dicen. Miren, tengo un folleto. ¿Qué es eso de la Comar y ser refugiado? A mí los del albergue me dijeron algo. Es para las personas que no pueden volver a su país porque pasan cosas peligrosas. Aquí dice que si saliste de tu país porque tu vida, libertad o seguridad corren peligro, podrías ser refugiado. Como mi historia o como la de ustedes que no pueden volver. Esto podría ser útil para tu familia y para mí. Si eres reconocido como refugiado, puedes quedarte a vivir en México. ¿Y qué tienes que hacer? A mí me interesa. Inicia tu trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Aquí en el albergue pueden darles más información y si necesitas apoyo puedes llamar al ACNUR. A veces las personas salen de sus países en busca de trabajo y otras oportunidades. Otras veces salen porque su vida, seguridad o libertad corren peligro. A estas personas se les llama refugiados, y cuando cruzan la frontera y llegan a otro país, tienen el derecho a pedir protección como refugiado. No importa si ya tramitaste tu tarjeta de visitante por razones humanitarias. Si deseas iniciar tu trámite, acércate a la Comar. Si no te encuentras cerca de una oficina de Comar,
Puedes presentar tu solicitud en las oficinas de regularización migratoria del INM en todo México. Para mayor información y orientación, puedes contactar a la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. 01800 225. Bueno, entonces, ahora, esto en términos de lo que sería un refugiado, y digamos, para los colegas que son de Colombia, que están también en esta clase, igual, lo único que cambia es el procedimiento en términos de a dónde ir. Colombia, pues ustedes saben, aquí existe el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. Y las personas que se consideren que su libertad, su seguridad y su vida están en riesgo en su país de origen y están en Colombia, pueden solicitar a través de medio escrito o correo electrónico en Migración Colombia o a la Cancillería que se les reconozca la condición de refugiado, ¿sí? Entonces, esa también es una posibilidad para las personas en Colombia. Cada país, como les mencionaba, tiene su propio sistema interno para poder definir quién es un refugiado, ¿sí? Los países más amigables en términos de refugiados digamos, en la región siguen siendo, paradójicamente, sigue siendo Venezuela, por ejemplo. Es un país bastante amigable con el reconocimiento, aunque ahora es un país exclusor. Pero tienen un muy buen sistema de reconocimiento del asilo, sobre todo en la época en la que muchos colombianos se habían obligado a salir de Colombia por el conflicto armado. Casi todos iban hacia Venezuela y la mayoría eran reconocidos refugiados. Colombia, aunque tiene un sistema normativo muy robusto, muy favorable, es el peor sistema de asilo en términos de reconocimiento. Puedes durar 8 o 10 años y nunca te reconocen. México tiene un sistema muy amigable también en términos normativos, pero también es demasiado lento y también tiende a entorpecer mucho el reconocimiento. Digamos que parte también de la sobrecarga que tienen muchos países en recibir personas refugiadas en el territorio, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema de refugiados, o podemos continuar, cambiar al siguiente tema. Por mi parte no hay duda. No hay preguntas, listo. El siguiente entonces es los apátridas. Es también una categoría del derecho internacional, también es una convención que habla sobre las personas apátridas, personas que sí, Dayani, Sí, buenas noches. buenas noches. Si una persona ha tenido como intento de secuestro o extorsión, puede aplicar para ser refugiado en México, con lo que acaba de explicar. Ok, pero ¿la persona es de México o es de otro país? Es de Colombia. Es de Colombia. Ok. Lo mismo, o sea, aplican los requisitos esenciales de lo que sería un refugiado. Primero tendría que cruzar la frontera internacional, es decir, tendría que salir de Colombia y ya estar en México. Ese es un requisito sine qua non para poder solicitar refugio. No lo puedo hacer desde Colombia. Lo menciono porque en el trabajo siempre me consultan eso sobre si lo puede solicitar desde México o de Colombia, si es un mexicano, si es desde México, si es un colombiano, si es de Colombia, si es un ecuatoriano desde Ecuador. No, usted ya tiene que haber cruzado la frontera y estar en el país para poder solicitar asilo. Segundo, la persona tiene que tener un temor fundado. Si es una persona que ha tenido varios intentos de secuestro, debe siquiera poder tener la posibilidad de demostrar que ha tenido esos intentos. Elementos probatorios como denuncias en la fiscalía. Aquí en Colombia hay un sistema de reconocimiento de víctimas por el conflicto armado que está marcado en una ley, en la 1448, que si usted sufre un hecho relacionado con el conflicto armado, puede declararlo en el Ministerio Público y le dan como un número de radicado, como una resolución de radicado de que usted declaró que fue o sufrió un hecho en el marco del conflicto armado, que es una ventaja para muchas personas porque ya tienen como elementos probatorios. Incluso el Estado colombiano les reconoce o no si fueron. Entonces hay que probar que hay un temor fundado, ¿cierto? Pero
adicional a esto hay que probar que el Estado colombiano no le brindó protección, que es básicamente donde ahí es un poco más complejo, ¿sí? Porque el ejemplo que poníamos, si hablamos de que Colombia es un país que es próspero, que económicamente está bien, que incluso hablan de que su moneda es una de las más fuertes en este momento en Sudamérica, muy difícilmente se puede hablar que es un Estado fallido, que es un Estado que no puede brindar protección. Si ocurre, si hay casos en Colombia donde el Estado no da capacidad para poder brindar protección, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay casos de personas, ¿sí? Que viven en el sur del país, ¿cierto? Un poco lo que Sharon ahorita hablaba, vive en el sur del país, un grupo armado lo ha intentado secuestrar, lo ha amenazado, y esta persona a través de un proceso con el Estado, por ejemplo, es reubicado en Bogotá o es reubicado o una ONG lo reubica, le apoya para que se reubique y se va a Bogotá. Y en Bogotá las amenazas persisten y el Estado aún así no le puede dar esa protección, ¿sí? Y luego se traslada. Esa capacidad del Estado de no poderlo proteger es lo que se tiene que alegar en un país como por ejemplo México o Estados Unidos o España para poder decir, mire, a pesar de que el Estado colombiano es un Estado fuerte, no tuvo la capacidad de protegerme, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia existe una organización que se llama la Unidad Nacional de Protección, y esta unidad da escoltas, da autos, da a líderes amenazados, entonces incluso a políticos de oposición. Entonces, el, el elemento está en que, por ejemplo, que a pesar de que el Estado colombiano le proporcionó una camioneta, le proporcionó 2 guardias, aún así una mañana llegaron y le robaron la camioneta por el intento de secuestro. Entonces, si bien hay un interés, hay una capacidad del Estado por brindar protección es insuficiente, ahí tienen elementos probatorios. Hay que demostrar que no hay protección en su país de origen para que tenga la fortaleza suficiente para que su solicitud de refugio, por ejemplo, en el caso de México, pueda prosperar. ¿Sí? Creo Perfecto. que... El Sí, dígame. el video que acaba de emitir, ¿podemos tenerlo nosotros en el grupo y yo lo puedo divulgar o hay Es reserva? de, no, es de amplia, digamos que todo lo que maneje el ACNUR no es nunca reservado a, que lo único que es reservado en los sistemas de asilo son la protección de los datos de los refugiados, pero eso lo tiene cada país, ¿sí? Pero el resto de la información del ACNUR es público. De hecho, si ustedes ponen en internet data ACNUR, ustedes van a encontrar todos los datos acerca de situaciones de refugiados en el mundo. Si usted quiere saber cuántos refugiados colombianos hay en México, lo puede buscar allí. Ahora, si ustedes ingresan a Help ACNUR, ahí pues les da la opción de ponerlo en español, Help UNHCR, ustedes pueden revisar los requisitos por país, ¿sí? Ah, Esta es perfecto. una plataforma que el ACNUR ha creado para que las personas puedan consultar. Si usted, por ejemplo, va a Ciudad de México o va a otra ciudad de México, sepa dónde puede ir a radicar su solicitud. Incluso en algunos países donde el ACNUR tiene proyectos, usted puede encontrar casas hogares, casas de paso, asesoría Ujú. legal, ¿sí? Entonces, allí en esta página Help UNHCR, ustedes pueden encontrar asesoría digital sobre cada país en puntual, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Feliz noche. Claro. Listo, Dayani. Muchas gracias. Listo, vamos a bajar la manita. No tienes más preguntas, Dayani, o quieres consultar alguna otra cosa. No, pues ya sí, si pudiera tener la oportunidad de tener su contacto, me gustaría de pronto dónde lo puedo ubicar para hacerle una entrevista para ampliar más sobre el tema, más personal. Una Ok, entrevista, yo soy periodista, entonces me pareció sí, súper interesante el tema, sí, señor. lo que pasa es que, digamos, yo estoy autorizado para dictar las clases, pero no ¿Van a puedo dar dar entrevistas? entrevistas, sí, porque como Ah, funcionario del Sistema de Naciones Unidas no estoy autorizado para dar entrevistas. ¿Sí? ah, Digamos, las bueno, clases son académicas, ok. pero las entrevistas son ya más como preguntas que yo sé que ninguna son malintencionadas, son sobre qué es un refugiado, cómo está la situación, pero digamos que para el caso de funcionarios, digamos, entrevistas obedecen solamente
a los jefes de las oficinas. Si estás en alguna ciudad donde hay una oficina del ACNUR, sí te puedes Ujú. acercar a consultar con la oficina, si te pueden dar una entrevista. Digamos, el ACNUR está abierto a eso, pero toca en cada oficina. Por ejemplo, si estás en Bogotá, hay una oficina; si estás en Buenaventura, hay una oficina; si estás en Apartado, hay una oficina; si estás en Cúcuta, hay una oficina. Sí, donde hay una oficina te puedes acercar y ahí te pueden dar información sobre entrevistas con quienes lideran cada oficina. Ahí mismo en el ACNUR pones Colombia y te dan todas las oficinas donde está el ACNUR en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Dale, dale, Feliz noche. listo, dale, listo. ¿Hay alguna otra pregunta, colega, sobre el tema de refugiados? ¿No? Ok, colegas, entonces, ahora, frente al tema de los apátridas, ¿qué se considera como una patria? Y es, digamos, el texto normativo también es un poco más técnico, pero yo lo resumo en toda persona, ¿sí? La cual ningún país quiere reconocer como nacional suyo. Digamos, esta es una conclusión de la definición, ¿no? Que la definición tiene algunos elementos más técnicos, pero la conclusión, resumir, es toda persona que ningún Estado quiere reconocer como nacional suyo. Y aquí es un requisito sine qua non, y es que lo niegue el Estado. Es decir, debe existir esa incapacidad por parte del Estado para reconocerte como nacional. Y esa incapacidad puede ser por acción o por omisión, ¿sí? Como por ejemplo que el Estado deje de existir. Un ejemplo. Hablábamos en la primera clase sobre la antigua ex Yugoslavia. Cuando se dividió, se crearon varios estados nacionales como Kosovo, no sé, Serbia. Muchas personas de Yugoslavia podían estar en otro país, ¿sí? Entonces, una persona de Yugoslavia estaba en México. Justo cuando se disolvió Yugoslavia y empezó una guerra interna, esta persona se quedó sin nacionalidad, porque Yugoslavia ya no existía. No existía una embajada de Yugoslavia, no existían nacionales yugoslavos, no existía porque ya dejó de existir. Y existían otros estados que estaban incluso en guerra, ¿sí? ¿Y cómo hacía ustedes de México para intentar contactar a Kosovo para que lo reconozca como kosoviano, por ejemplo? Entonces ahí la persona básicamente se quedó sin ninguna nacionalidad, se quedó sin que ningún país lo reconociera como nacional suyo. No sé si ustedes alguna vez han visto una película que se llama La Terminal, no sé si la han visto, que es este turista, o es el turista, no recuerdo si es la terminal o el turista, porque hay varias traducciones del título, pero esta persona viaja a Estados Unidos, llega al aeropuerto, y justo cuando llega al aeropuerto, hay un golpe de estado en su país, y su país, con el nombre que él conoce, con el nombre que aparece en su pasaporte, dejó de existir y se crea otro estado diferente. En ese momento él no es nacional de ningún país, ¿sí? Claro, la película tiene otros elementos, que él se enamora de una chica, que él está viviendo ahí, pero está basada en una historia real, ¿sí? No es falsa, sí está basada en una historia real. Y esta persona vive en la terminal y no tiene ninguna nacionalidad. Incluso recuerdo que en algún momento le ofrecen que solicite asilo, ¿sí? Para que pueda recibir algún tipo de protección. Pero ese tipo, bueno, también hay una historia real de un astronauta de la Unión Soviética que sube a la estación internacional, pues sí, no es falso, y esta persona, estando en la estación internacional, siendo nacional de la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética y perdón la expresión, el hombrecillo se queda sin ningún tipo de nacionalidad, pero es que no está en ningún territorio, está en el espacio, ¿sí? Entonces, él no tiene ninguna nacionalidad. Claramente, cuando él baja nuevamente a territorio, Rusia lo reconoce como nacional ruso, pero por un tiempo indeterminado no fue nacional de nadie. Esa es como la definición. No obstante, en el mundo ocurre todo el tiempo, ocurre cada instante, cada momento, ese tipo de situaciones en que las personas están en riesgo de apatría. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un periodista de Nicaragua, ¿cierto? Que es un periodista de oposición. Y su esposa está embarazada, tiene 9 meses. El gobierno de Nicaragua
les pide una orden de captura y él y su esposa salen huyendo de Nicaragua hacia México. Cuando llegan a México, con ningún tipo de documentos, irregulares totalmente, ¿sí? Tienen a su hijo, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis, digamos, en el hipotético en el que, en el estado en el que llegue, no se reconozca la nacionalidad por nacimiento en el territorio, porque eso algunos países lo tienen. Colombia no reconoce la nacionalidad por territorio, sino solamente por padres, ¿sí? Todos somos nacionales colombianos porque somos hijos de colombianos, no por haber nacido en territorio colombiano. Entonces, estando allí, nace su hijo y lo que le diría el Estado es, oiga, si usted quiere que su hijo sea nacional de algún estado, tiene que ir a Nicaragua para que lo reconozcan como nacional de Nicaragua. Y ahí pues entra un conflicto, la persona no puede volver, ¿sí? Algo similar ocurrió en Colombia también con la población venezolana. Entonces, igual, un fiscal que era de oposición, el gobierno le emite una orden de captura, se viene con su esposa, con su esposo, 9 meses de embarazo, nace en Colombia y el Estado colombiano le decía, oiga, lo lamento que usted haya tenido su hijo acá, pero yo no se lo puedo reconocer como nacional colombiano. Tienes que irte a Venezuela a reconocerlo como nacional venezolano. Para el caso de Colombia, por ejemplo, se creó una ley especial, ¿sí? Que se llama la Ley de la Primera la Niñez, para reconocer todos los niños que dentro del 2015 hasta el 2028, si no estoy mal, que nazcan en territorio colombiano y sus padres están de forma irregular, sean reconocidos como colombianos para que no sean apátridas. Es decir, con eso les quería contar que la apatridia, a pesar que parece muy pintoresca, muy hollywoodensa, muy de película, ocurre constantemente. Otro tipo de población que les ocurre mucho son las comunidades étnicas indígenas que van a otro país por situaciones similares. Entonces, digamos que el nacer en un hospital te da un certificado, ¿sí? Del médico que garantiza o de la institución de salud que garantiza que nació un niño, ¿sí? Que su mamá era tal persona. Con las comunidades étnicas, en muchas partes del mundo, ocurre que son parteras, son asistidas por las mismas mujeres de la comunidad. No hay quien certifique que ese niño nació allí. Y lo complejiza cuando, por ejemplo, si es una comunidad indígena en su propio país de origen, ¿sí? Muchos estados reconocen a sus líderes como autoridades. Si usted es un indígena, es el cacique, líder de su comunidad, si usted me dice que el niño nació ahí, lo reconozco. Pero cuando esta comunidad indígena va a otro país, y sí pasa mucho, el Estado dice, yo no lo puedo reconocer a usted como un líder indígena porque usted no es de la etnia del país. Y sus hijos que están naciendo acá, si no nacen en un hospital, no los puedo reconocer como nacionales. Digamos que claramente es un detalle de casos. Habría que trabajar del día al día para conocerlos, pero sí ocurre. Ocurre más de lo que uno quisiera. Por algo existe la convención, ¿sí? La convención del patria existe porque ocurren casos en el mundo constantemente. Mucho como, por ejemplo, comunidades indígenas africanas, que aunque pareciera que viven allá en África, en el territorio americano, lo que es desde Brasil hasta México, somos un corredor, ¿sí? De personas africanas, haitianas, nicaragüenses, nigerianas, que vienen desde Brasil, que suben hasta México para intentar llegar al norte y que vienen con todas esas situaciones de que nacen niños acá y que nacen con parteras, de todas sus comunidades improvisadas y que no hay quien reconozca a esos niños como nacionales del mismo lado, sobre todo adicional porque van caminando. Entonces, es una figura del derecho internacional pensada para la protección de estas personas. ¿Qué hace entonces este convenio? También entonces, tiene un protocolo que se llama la reducción de la apatridia y que le da indicaciones a los estados sobre qué hacer en caso de tener una persona de su apatridia o patria de su país, ¿sí? Y digamos que es uno de los retos, sobre todo en términos de poder reconocer a alguien como nacional sin no es de su territorio. Entonces es bastante complejo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta sobre la patria. Ok, entonces, ¿sí? ¿Dónde? Ok.
Listo. Ahora, hay un último como tipo de personas, que son los desplazados forzados internos, que ha venido en creciente en las últimas décadas. Y es que un desplazado, ¿sí? Cumple los mismos elementos en términos de temores a un refugiado, con la diferencia que no ha cruzado una frontera internacional, ¿sí? Entonces, digamos que en el territorio americano, en Latinoamérica sobre todo, el país que más ha avanzado en términos de definir qué es un desplazado es Colombia. Hoy, por ejemplo, Centroamérica, en países como, como Honduras, ¿sí? Han querido replicar el sistema legal colombiano frente a lo que es un desplazado. Y en Colombia, por ejemplo, se entiende que un desplazado es toda persona que con ocasión al conflicto armado se ha visto obligado a abandonar su lugar de residencia, ¿sí? Pero se enmarca que la condición central es que sea por el conflicto armado, ¿sí? Y así lo define la ley. Toda persona que con ocasión al conflicto armado se vea obligada a salir de su lugar de residencia habitual. Lo que no ocurriría, por ejemplo, en México, si tú vives en, no sé, perdónenme los colegas de México, tú vives en Sonora y una banda te amenaza y tú te ves obligado a abandonar tu casa, tus bienes, tu trabajo, tu vida entera, sacarla en una bolsita y llevártela a la Ciudad de México, donde vas a vivir en la calle, en toda la intemperie, ¿cierto? Y que en teoría esta persona está siendo desplazada de forma forzosa. Pero para, por ejemplo, la normativa legal colombiana no sería una persona desplazada porque no es en el marco del conflicto armado, porque en México no hay un conflicto armado. Entonces, la definición colombiana se enmarca en la situación de conflicto armado, pero desplazados en el mundo, desplazados forzosos, son todas personas que por un riesgo, por un miedo, un temor fundado a que su vida, su libertad y su seguridad están en riesgo, se han visto obligados a salir de su lugar de residencia o de vivienda habitual, ¿sí? Pero no han cruzado una frontera internacional. Eso sería un desplazado forzado interno, ¿sí? Digamos, en definición mía, porque no existe una norma, una convención que la defina, ¿sí? Cada país se adapta a las situaciones. Entonces, por ejemplo, hoy Colombia está creando una ley en el Congreso, para los que son colombianos que están aquí en esta sesión, para hablar de desplazados por el medio ambiente. Pakistán tiene una cantidad de desplazados por el medio ambiente, ¿sí? Inundaciones que nunca habían vivido, que con ocasión al cambio climático, hoy están devastando Pakistán y las personas se están viendo obligadas a desplazarse. Entonces, digamos que la visión de un desplazado forzado internamente, obedece también a las particularidades propias del contexto de cada país, porque este no cruza una frontera. ¿Sí? Entonces, ahí también obedece mucho a que cada país defina, ¿sí? La necesidad o no de crear un marco normativo. Pero un desplazado forzado interno, la persona que, con bien, temor fundado a que su vida, su libertad y su seguridad está en riesgo, se ve obligado a abandonar su lugar habitual o su residencia permanente y no ha cruzado una frontera internacional, ¿sí? Ahora, um, en Honduras, con ocasión a las maras, también a todo lo que son las pandillas, se está hablando de desplazados internos. No por conflicto armado, porque como vimos hace la clase pasada y la clase antepasada, no cumplen los elementos suficientes para hablar de un conflicto armado. Pero sí hay situaciones, ¿cierto?, donde las personas tienen un temor fundado a su vida y su libertad en riesgo por la violencia generalizada que pueden ocurrir por esta pandilla. Entonces, a eso nos hacemos referencia cuando existen desplazados forzados internos. Y una de las cosas más complicadas que tiene un país es reconocer esto. Porque digamos que tú puedes poner obstáculos a reconocer refugiados, ¿cierto? Pero reconocer que en su país hay una situación tan grave de situación de conflicto o de violación de derechos que la gente se esté desplazando, pues eso complejiza mucho, ¿cierto? La geopolítica, a Colombia el Estado no crean que esto fue un reconocimiento propio del Estado. Para llegar a esto, donde el Estado reconoce a través de una ley,
a través de una política pública, las víctimas demandaron ante la Corte Constitucional la situación grave que ocurría en el país. Y para los que son colombianos que están acá, saben que la Corte emitió una sentencia que se llama, ya está vigente, el estado de cosa inconstitucional para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y básicamente lo que dijo fue, todo lo que tenga que ver con conflicto armado, el Estado lo ha incumplido. O sea, nadie de la estructura del Estado ha hecho nada por el. Es un estado de cosa inconstitucional. Es gravísimo la situación de la. Y eso obligó, eso fue, digamos, en el 2005, y eso obligó a que hubieran reformas y leyes para atender. En países como México, no haber un conflicto armado, ¿cierto? Pero al haber situaciones de desplazamiento, tal vez debe haber una movilización de las víctimas para poder existan reformas legales y constitucionales para que exista esa reconocimiento, ¿sí? Esto en términos, entonces, de lo que es un desplazado. No sé si tengan preguntas sobre este punto, sobre desplazados internos forzados. Entiendo, no hay preguntas sobre el tema de desplazamiento forzado. Son las 9:03. Vamos a darnos unos minuticos para que puedan estirar, se puedan tomar un cafecito, puedan resolver alguna llamada. Entonces, nos vemos vamos a darles 10 minutos. Nos vemos a las 9:14. ¿Listo, colegas? Ok. Entonces, ahora sí, terminado este tema sobre personas protegidas, perfiles adicionales, vamos a hablar entonces de el derecho penal internacional. Vamos a entrar en materia con los crímenes contra la humanidad. Y antes de empezar, quiero escucharlos, hacer un diagnóstico rápido de los colegas que están acá, sin que vean Google, que es el buscador más rápido. Quisiera escucharlos, sin ver Google, colegas, ¿qué conocen ustedes sobre crímenes contra la humanidad? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles han escuchado en sus clases de pregrado, en sus otras maestrías? ¿Qué crímenes contra la humanidad conocen? No hagan trampa, no busquen. ¿Quién quiere contarme? Dayani. Pues sería el de Jaime Garzón. El de Jaime Garzón. Jaime Garzón, el crimen de varios periodistas y de Rodrigo Lara Bonilla, que es del Huila. Esos son ejemplos de crímenes contra la humanidad. Ok. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, sí. Porque, digamos, bueno, esos son unos ejemplos que, para el caso, por ejemplo, de Jaime Garzón, ha sido la Corte Suprema la que lo reconoce como un delito de lesa humanidad. Pero hay unas categorías, ¿sí? Cuando ustedes van a ver el derecho duro y puro del derecho penal, entonces dicen, hay unos tipos penales, ¿no? Entonces, asesinato, homicidio, ¿sí? Que mataría a otro, homicidio, hurto, hay cohecho, hay unos tipos penales, ¿cierto? Dentro de los crímenes contra la humanidad también hay unos tipos penales. Hay unos tipos penales en la justicia internacional. Para lo que nosotros vamos a ver entonces, existen 4 tipos penales. Crímenes internacionales o contra la humanidad. Delitos de lesa humanidad, que serían los que estarían un poco acercándose a Jaime Garzón, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esos son los crímenes, están como crímenes internacionales, pero también son conocidos como crímenes contra la humanidad. ¿Y por qué los engloban? Porque se dicen son los crímenes más graves, ¿sí? No podríamos tener una justicia penal internacional conociendo de hurtos, ¿no? Entonces, no sé, Bush le robó a Clinton 5 millones de dólares. No, digamos, la justicia penal internacional tipificó 4 grandes delitos que dicen son los más graves contra la humanidad.
Y estos delitos, entonces, han tenido también un desarrollo jurisprudencial, normativo, ¿sí? En la historia. Para quienes estuvieron en las primeras clases, o en la primera clase, vimos Ruanda y vimos Yugoslavia, ¿sí? Y ahí existieron, dentro de lo que conversábamos, estos pequeños elementos para poder hablar de delitos contra la humanidad, ¿sí? Hablaremos en este momento, empezaremos por el delito de genocidio. ¿Qué han escuchado del genocidio? ¿Qué quieren? Igual, de, de, de Yaní, mencionaste, ¿sí? El delito de lesa humanidad con esos dos ejemplos que diste, ¿sí? En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido que se cometió delitos de lesa humanidad contra Jaime Garzón. Pero ya vamos a ver por qué la Corte Suprema, por qué la Corte Suprema lo tipificó así, ¿sí? Ahora, vamos a empezar por el genocidio. ¿Qué han escuchado del genocidio sin leer en Google? Vamos a poner, quiero verlo para que no verlos leyendo en Google. ¿Qué entienden ustedes, abogados? Espero que no sean penalistas, porque son penalistas me tienen que decir qué es el genocidio. ¿Qué es el genocidio? Sin leer en Google. No me diga que los corché. Ninguno. Y este no es un delito colombiano, mexicano, no, esto es un tipo penal del derecho penal internacional, ¿sí? Los que vieron las primeras clases, no sé quién estuvo en la primera clase. Bueno, vamos a ver que el genocidio, ¿sí? Está tipificado en el Estatuto de Roma como un delito grave contra la humanidad, ¿sí? Y vamos a ver los elementos que contiene el genocidio, tipo penal de genocidio. Yo quisiera poner acá, poderle ver a ustedes. Quisiera verles a ustedes las cámaras, pero cuando comparto no los puedo ver y no sé cómo ponerlos. Listo, ya los puedo ver. Ya los puedo ver. Entonces, el genocidio. El genocidio se ha desarrollado principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que uno de los hitos históricos del genocidio, que es ampliamente conocido por todos nosotros, ¿cuál es? Es el genocidio cometido contra la comunidad judía, ¿sí? Algunos hablan de exterminio, otros de genocidio. Pero posterior a eso, han existido otros tipos de genocidio y nosotros en estas clases vimos dos. Vimos a Ruanda y vimos a Yugoslavia con los serbios. ¿Qué es el genocidio? Es un delito mediante el cual, esa es la norma que ustedes están viendo en sus pantallas, se comete, ¿sí? Una acción con la intención, hablamos los penalistas, ¿no? El dolo, con la intención de destruir total o parcialmente. Tienen dos elementos importantes. Primero, debe existir la intención, ¿no? Debe existir el dolo. Segundo, esa intención es de destruir total o parcialmente. ¿A quién? A un grupo de personas. Aquí no hablamos de uno ni de dos, hablamos de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ¿sí? Es el tercer elemento, es que este delito no es individual, ¿sí? No es individual. El asesinato de un líder social en México o en Colombia no se puede tipificar como genocidio, porque no es un grupo social, no es un grupo nacional, étnico, religioso o racial. Entonces, tienen los elementos de dolo, acción, ¿cierto? La intención de destruir total o parcialmente y adicional que sea un grupo étnico, nacional, racial, ¿sí? Entonces, a esto, el Estatuto de Roma menciona entonces los móviles por los cuales se llevan al genocidio. Entonces, la matanza el asesinato de los miembros del grupo, ¿sí? Lesiones graves a la integridad física o mental de un miembro del grupo, el sometimiento intencional
a un grupo de asistencias, pero mejor dicho, de básicamente inhumanas, tratos inhumanos, ¿sí? Medidas, y aquí esta se pone un poco más compleja, medidas destinadas a impedir el nacimiento del seno del grupo. Y alguna vez en una clase alguien me dijo, uno cómo hacer, cómo logra medir, hacer medidas para impedir el nacimiento de personas en el marco con el fin de destruir a una comunidad. Y digamos que la creatividad horrorística de la humanidad lo ha logrado. Inventarse formas de cómo destruir a una comunidad, a un grupo, a través del impedimento de nacimiento de personas. O si no, por último, se habla del traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Esto, digamos, es la norma, ¿sí? General. Hay harta jurisprudencia de los tribunales de Ruanda, de los tribunales de Nuremberg, perdón, de la antigua Yugoslavia, para quienes estuvieron en la primera clase y quienes no. Creería yo al magíster, ¿no? Que ellos pueden ver el video de la primera clase, te la recomiendo, buenísima, te van a entretener mucho. Hablamos de Ruanda y de Yugoslavia, y allí hay elementos para... Sí, Mari. ¿El Six de 2X? Mari. Six de 2X no tengo, corazón. Tengo latones. ¿Y latón cuánto vale? El Six, Creo 150. Mari, se le encendió el micrófono. ¿Quieres hablar? Bueno, ya lo... Entonces, esto implica, ¿sí?, que hay varias formas de llegar al genocidio. Tan horroroso es que existen formas de cómo llegar al genocidio. Vamos a recordar Ruanda, ¿sí? Vamos a recordar Ruanda. Entonces hablábamos que Ruanda era un territorio donde coexistían tres comunidades étnicas, ¿cierto?, en un mismo estado. Entonces hablábamos de los Hutus y los Tutsi, y cómo los Tutsi estaban en el poder, cómo los Hutus, ¿cierto?, eran relegados, y cómo a través de toda una situación gravísima en la que se impuso un mensaje de odio, una comunidad hizo exterminar a la otra a través de los medios más bárbaros que hay, que incluía la preparación de personas, ¿sí?, que iban a refugios y asesinaban refugiados de la otra comunidad. Y hablábamos de lo horrendo que era la situación en la que era mi vecino, era de otra etnia, quien me asesinaba. Y como, por ejemplo, una persona, y les mostré la ficha del caso dada por el mismo tribunal en inglés, donde esta persona fue condenada a 12 años porque a través del radio local, tenía un gran canal de radio local, promovió el asesinato de personas de la otra comunidad. Es decir, existían medios para promover la matanza del otro grupo. Solamente bajo el mensaje de odio. Pero hay cantidad de ejemplos. Por ejemplo, una comunidad étnica en África, y les pido disculpas porque no recuerdo los nombres en este momento, en conflicto con otra comunidad étnica, ¿sí? Un grupo, vamos a ponerle A y B, lo lamento por no acordarme ahorita del nombre, pero la comunidad A, ¿sí?, se trasladó a la comunidad B, asesinó a los hombres de la comunidad B y embarazó a las mujeres de la comunidad B. ¿Esto qué implicó? A primera vista uno dice, bueno, pues habían mujeres de la comunidad, no la destruyeron, ¿sí? Esto implicó que la siguiente generación de esta comunidad naciera con el estirpe étnico de la comunidad, ¿sí? Hubo elementos suficientes para probar que esta comunidad quería eliminar a la otra a través de los medios que fueran. Hay casos dados donde se hace abortos a las mujeres para que no nazcan niños. Yo les voy a mostrar, que es algo muy reciente, acerca de una práctica en la guerra de Ucrania. Esto lo pueden buscar ustedes en internet. Los famosos campos de reeducación. Entonces, Rusia ha tomado niños ucranianos, mira, aquí habla, y no estoy hablando de que se lo está inventando un periodista, es la Universidad de Yale quien lo publicó. Rusia ha tomado más de 6.000 niños ucranianos
entre 4 meses y 17 años y han sido trasladados a instalaciones diseñadas para convertirlos en ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania. Según el informe, muchos niños acaban siendo devueltos a sus padres, pero otros llevan meses retenidos en estos campos. ¿Qué busca? ¿Cuál es la finalidad, sí, de convertir los niños en rusos? Esto es un tema de una finalidad claramente macabra, ¿sí? Y esto tiene elementos muy graves, ¿sí? Frente a lo que es el genocidio de una comunidad nacional ucraniana, ¿sí? Yo les voy a pasar, igual ustedes lo pueden buscar en internet, así como centros de reeducación rusos, y van a encontrar todo el informe que se hizo frente a las intenciones de generar, entonces, ¿sí? No estoy diciendo que esté ocurriendo un genocidio, pero son elementos que la Corte Penal Internacional va a tener que evaluar, ¿sí? Como por ejemplo el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto es un genocidio. ¿No creen ustedes que crear centros de reeducación para niños ucranianos y convertirlos en rusos está tipificado entonces en este tipo de error, como el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro? Ahí se está buscando la extinción, la destrucción entonces de una cultura, de un grupo nacional, ¿sí? Un poco les cuento esto porque esto ocurre en el día a día, esto está ocurriendo en la realidad a través de los conflictos que ocurren en el mundo, ¿sí? El genocidio entonces es un elemento, es un crimen grave, un crimen gravísimo, pero no es individual. Se comete contra un grupo en específico y hay unos elementos que contiene para que la Corte Penal Internacional los pueda evaluar. Ahora, yo les quiero preguntar, sé que aquí hay colombianos y hay mexicanos. En los códigos penales, tanto colombianos como del Código Federal Mexicano, ¿existe el delito de genocidio? ¿O esto es simplemente de un convenio internacional? ¿No? Bueno, como esto es una maestría de Derecho Penal, asumo que tienen códigos penales en mano. Vamos a buscar. Vamos a buscar en los códigos penales qué dice la norma. A ver, ¿quién quiere ser el primer voluntario que quiera leer su código penal? Usen Google. Abierto, aprobado para que usen Google. ¿Qué dice el Código Federal, Penal Federal? ¿Qué dice el Código colombiano sobre el genocidio? ¿Está establecido? ¿No está establecido? ¿Ya le contaron? Sí, le digo, el artículo 149, Fidel. el artículo 149 dice, se comete el delito de genocidio, el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir. Creo que Fidel se le cayó. Se me quedó ahí la Fidel. parte. Sí, Dice, Fidel. Iba a ser, impusiese. La esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Este delito se impondrá de 20 a 40 años y multa de 15,000 a 20,000 pesos. Si con idéntico propósito se llevará a cabo ataques a la integridad corporal o la salud de los miembros de dichas comunidades, o se trasladaran de ellas a otros grupos menores de 18 años, empleando para ella la violencia físico-moral, la sanción será de 5 a 20 años de prisión y multa de 2 a 7,000 pesos. Se aplicarán estas mismas sanciones que en el párrafo anterior a quien con igual propósito somete intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieran en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se aplicarán
las señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados de la Federación. ¿Qué encontramos, Fidel? Encontramos que agarraron la convención Así es. y la desmenuzaron. Estás encontrando allí lo que es la destrucción total y parcial, estás encontrando lo que tiene que ver con el daño físico y moral contra los tratos inhumanos, estamos hablando sobre el traslado de niños de un grupo a otro, estamos hablando, ¿sí?, sobre las condiciones que tienen las personas, pero hay un elemento último que lo veremos más adelante, que es un principio de la Corte Penal Internacional, sobre el fuero especial de las personas, ¿no?, gobernantes, funcionarios, empleados. Y aquí va a haber la diferencia porque la Corte Penal solamente va a buscar a los máximos responsables, no a los individuos, ¿sí? Como un soldado raso, que pueden llegar a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Pero la finalidad de la Corte va a buscar a los máximos responsables, ojalá jefes de Estado, ¿sí? Pero si ven ustedes, lo que hace entonces el Código Penal Federal Mexicano es agarrar la convención y pasarla, ¿sí?, a su código. Y básicamente el título se llama Delitos contra la Humanidad, ¿sí? Ahí hay otros que veremos más adelante, ¿cierto? Pero el genocidio entonces hace parte de la estructura legal, ¿sí?, para el caso de México como un delito que es perseguido por el Estado mexicano. Carlos, ¿quieres hablar del colombiano? Gracias, Doctor Fidel. Mel, sí, cómo no, el artículo 101, genocidio, dice, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionaré la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de prisión de No, 400, no sé ya, no es necesario que lo leas. Más abajo. más Entonces, abajo. Dice, la pena abajo, la pena. será de prisión. Más, lesión grave en la integridad física o mental de miembros del Lo grupo. agrava. Lo que Lo hace el agrava, código entonces colombiano es que agrava la situación. agrava. Aquí le llamamos, le pone unos atenuantes, ¿no? Con el mismo propósito se cometieran los siguientes actos. Exacto. Y embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo, condiciones de existencias que hayan que acarrear su destrucción física total o parcial. Y tiene el otro que tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del Ajá. grupo, traslado por la fuerza de niños de grupo a otro grupo. Listo, listo, Carlos, gracias. Entonces, igual que el Código Penal Federal Mexicano, el Código Penal Colombiano, entonces también toma, ¿sí?, a la convención y redacta, ¿sí?, un delito de genocidio. Ahora, nota, algo adicional, regalo de la clase de maestría. En Colombia, como digamos, somos tan novedosos en tipificar delitos porque tenemos unas situaciones bastante complejas, tenemos un delito que los mexicanos no tienen. Y no me alegra esto, porque en la medida que tengamos delitos es porque ocurren, ¿no? La apología del genocidio. Este es un delito que se tipifica en Colombia mediante el cual, ¿sí?, condena a las personas que difundan el miedo, el odio. ¿Se acuerdan que lo hablábamos que en Ruanda existía, lo mencionamos ahorita nuevamente, que promovía el odio hacia una etnia? En Colombia lo hemos tipificado a través de un artículo que se llama Apología del Genocidio y que busca entonces, ¿sí?, también sancionar penalmente a las personas que, dice la norma, se les va a leer, el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o justifiquen la conducta constitutiva de genocidio o pretendan la rehabilitación del regímenes e instituciones que amparen prácticas generadoras del mismo. Eso, por ejemplo, en sistemas penales como el norteamericano tiene un nombre específico. Por ejemplo, en Estados Unidos lo llaman los crímenes de odio, ¿sí? Esos son, digamos, tienen unos elementos relacionados con el racismo, ¿sí?, con el hecho de generar sistemas de odio, no necesariamente llegan a un genocidio, pero están bajo la misma premisa de propiciar, ¿sí?, de difundir mensajes de odio por temas étnicos, raciales, nacionales, culturales, ¿no? Entonces, hay un poco lo que quería mostrarles a ustedes es que, aunque es una norma del derecho penal internacional,
¿sí? Nuestros sistemas penales también contemplan entonces, ¿sí? La penalización, castigo hacia el genocidio dentro de nuestros sistemas legales. ¿Qué busca entonces esto? Ojo, que aunque lo veremos más adelante, y es que la Corte Penal Internacional no tiene, ¿sí? No tiene jurisdicción, ¿sí? Que sea permanente, sustitutiva. Todos los órganos internacionales son sustitutivos, ¿sí? Y tendría que demostrarse que, por ejemplo, México no puede investigar un genocidio y sancionar y castigarlo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero es necesario entonces que el Estado, ¿sí? Tenga y tipifique el genocidio para que lo pueda perseguir, lo pueda sancionar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el genocidio? Porque pasaremos al otro delito. Doctor, Sí, ¿quién? doctor Juan Luis Fernando. Hola, Luis Fernando, cuéntame. No, escúcheme, la verdad, porque estoy un poco afónico. Tranquilo. La verdad, tengo una duda en la cuestión de hablando de aquí en la situación de Colombia. Estos grupos armados ilegales, ellos, con toda esa acción delictiva que tienen dentro de su historia, ellos prácticamente es- están involucrados en este tipo de delitos, especialmente este en el genocidio del que estamos hablando. ¿Se podría considerar esto dentro de las acciones que ellos hacen diariamente en el territorio nacional? ¿Pueden estar vinculados en este tipo de delito? Mm, Pueden estar involucrados en delitos contra la humanidad, pero no con el de genocidio. Es decir, aún no existen pruebas, ¿sí? De que su accionar, y digamos un poco porque vamos a ver los otros tres delitos, y ahí vas a poder decir, ah, no, no, definitivamente no es genocidio, es este, ¿sí? Pero no existen elementos, ¿sí? Que todavía nos digan que el accionar de un grupo armado en Colombia sea con el... Recuerda que un elemento principal es la intención, Luis, de eliminar total o parcialmente a otro grupo nacional, étnico, racial o religioso, ¿sí? Y claramente la finalidad de los grupos armados en Colombia no es eliminar colombianos porque son colombianos, ¿sí? Es derrocar el régimen constitucional vigente e imponer su propio régimen constitucional, su propio sistema económico, su propio sistema político, social, ¿sí? Ahora, con aristas de que se financian por el narcotráfico, que son unos vándalos, etcétera, ¿sí? No existen elementos suficientes para decir que han cometido un genocidio, ¿sí? Todavía, porque no sabemos cómo puede evolucionar el conflicto armado, ¿sí? Pero no hay elementos suficientes para decir que existe un genocidio, ¿sí? En el marco del conflicto armado por parte de un grupo. Todavía no conozco el caso. No obstante, Luis, sí hay un caso de genocidio político, que eso, bueno, les digo, Colombia es muy bueno y con toda la vergüenza con los colegas mexicanos, Colombia es muy bueno en, creando delitos porque ocurren, entonces aquí, o sea, es como que no es necesario si no ocurriera, ¿sí? Pero como ocurren, tenemos normativa como por ejemplo un genocidio político. ¿Saben ustedes cuál es el genocidio político en Colombia? El exterminio, bueno, la desaparición total y casi total de la Unión Patriótica, que fue un partido político en Colombia que a través de una política del Estado colombiano se asesinó a sus líderes políticos. Más allá de si son de izquierda o de derecha, esto fue reconocido por la Corte Suprema, ¿sí? Y dijo, mire, esto que ocurrió con la Unión Patriótica es un genocidio político. Lo pueden buscar a través de Google, si quieren yo me comprometo a buscar en la sentencia de la Corte para que ustedes la tengan, pero esto es como, pero ¿de dónde? O sea, por qué tiene que existir un delito? Pero digamos lo que ha dicho la Corte es, hay todos los elementos para creer, no, hay todas las pruebas para demostrar que lo que ocurrió con el partido político fue un genocidio político, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque había una intención para eliminar total o parcialmente a un grupo político. La norma, la norma internacional no habla de grupos políticos, habla de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. En Colombia le emitimos el político, ¿sí?
Es una invento colombiano, ¿ok? Pero, por ejemplo, no conozco, colegas mexicanos, no conozco que en México exista el genocidio político. Creo que esto solamente es colombiano. Pero el genocidio sí tiene esos elementos, Luis. Si no se configuran esos elementos, no podríamos hablar de un genocidio por parte, por ejemplo, de las FARC o del IDF, ¿sí? No está. Ahora, veremos otro tipo de delito y podrías decir, este sí, aquí sí se enmarca los delitos cometidos por estos señores, ¿sí? Ahora, igual ocurriría en México con los grupos, con las bandas que controlan, que atentan en México, frente a que su intención, ¿sí? No sea eliminar totalmente o parcialmente una comunidad nacional, religiosa, étnica, a menos que se pruebe que el cartel de Sinaloa esté asesinando gitanos y los quiera eliminar. O sea, estamos hablando de un genocidio, por ejemplo. Pero mientras no ocurra y no se cumplan con los elementos de la norma, que incluso están tipificados en nuestros códigos, no podríamos hablar de un genocidio. ¿Listo? Gracias, doctor, muy amable. Listo. Colegas, ¿alguna otra pregunta con el genocidio? ¿No? Podemos entonces pasar al siguiente. Y el siguiente entonces es los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, contemplados también en el Estatuto de Roma, son otro tipo de delitos, de los cuatro que ya mencionamos. Entonces, el delito de lesa humanidad menciona, ¿sí?, que se entenderá por un crimen de lesa humanidad cualquier acto de los siguientes, y aquí el elemento, ojo, aquí el elemento importante es que sea un ataque generalizado y sistemático. Ojo, es un ataque generalizado y sistemático, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no podemos hablar de un crimen de lesa humanidad cuando sea cometido en individual, ¿sí? Y cuando sea, diríamos coloquialmente, un hecho esporádico, ¿sí? Es un hecho esporádico. Entonces, el asesinato de Pepito en el barrio tal, no, un crimen de lesa humanidad, porque Pepito era un líder de la colonia, entonces Pepito era muy bueno, eso fue gravísimo. Todos en la colonia estamos afectados. Cuando se va a hacer la investigación, Pepito estaba parado en una esquina, pasó una banda, por robarlo, lo asesinaron. Lo lamento. Eso es un delito de homicidio. Pueden incluso agravar dentro de sus códigos penales, pero no es un delito de lesa humanidad a pesar de que Pepito sea el hombre más querido por 700 personas en una colonia, ¿sí? Es un delito de lesa humanidad cuando el acto, ¿sí?, se cometa de forma generalizada y de forma sistemática. ¿Contra quiénes? Contra la población civil. Ahí entonces, Luis Fernando, ya tenemos entonces elementos para decir un grupo armado en Colombia sí podría estar en, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de términos muy claros. Es un ataque generalizado, no es el individual, no es contra una persona, es que atañe, a que ese ataque afecta a la comunidad en general, a la población civil. Por ejemplo, un carro bomba que se pone en un centro comercial. Es un ataque generalizado. Es un ataque que no busca afectar a Pepito, a Menganito, a Sultanito. Es un ataque contra la población civil. No tiene, no tiene una distinción contra nadie. Está buscando que se afecte a la mayor cantidad de personas. Y es sistemático porque cuando hablamos de la sistematicidad es porque hace parte de un plan, una política, pero está aparte de todo ocurriendo de forma continua. O sea, esto es todo el tiempo está ocurriendo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando entonces de la comisión de un crimen de lesa humanidad. ¿Y cuáles son esos ataques? Y los son un listado efectivamente largo. Y aquí entrarían grupos armados estatales colombianos, pero incluso grupos, carteles mexicanos, que no necesariamente sean en el marco de un conflicto armado. Porque aquí no dice en la norma que los crímenes de lesa humanidad deban ser cometidos en el marco de un conflicto armado. Ojo con esto, no dice la norma que estos delitos se cometan en el marco de un conflicto armado. Dice, cuando exista un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, hablamos de un delito de lesa humanidad.
¿Y cuáles son? El asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzado de personas, eso es trata y tráfico de personas, el encarcelamiento o la privación de la libertad, la tortura, ¿sí? La violación, los delitos sexuales y contra la libertad sexual, la persecución contra grupos, desaparición forzada, crímenes de apartheid, digamos, para quienes sean conocedores, el apartheid es básicamente la división racial, ¿no? Por condiciones, básicamente discriminación dura y pura, y otros tratos inhumanos, ¿sí? Y aquí entonces la misma norma hace algunas aclaraciones. Entonces, hablamos de un ataque contra la población y eso se entiende, ¿sí? En la conducta que este delito va a ser de una multiplicidad, ¿sí? De una multiplicidad generada por una política estatal o porque la organización que la comete, que no sea el Estado, ¿cierto? Tiene ese plan, ¿no? Hablamos de que existe una política estatal o existe una política propia de ese grupo de generar ese tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, la, los secuestros que hacen los grupos armados. El secuestro es un delito en Colombia de delito de lesa humanidad. Eso es la comisión claramente de delitos de lesa humanidad, ¿sí? La violación y desaparición de mujeres en México, esos son delitos de lesa humanidad, que no ocurren. Ahora, la dificultad digamos, para el ente investigador, sea la fiscalía, la procuraduría, sea cualquiera, es lograr demostrar, ¿sí? Que es un ataque sistemático, ¿sí? Que, no sé, Tito Pérez tiene un plan sistemático para desaparecer mujeres. Entonces ahí hay elementos que hay que empezar a trabajar. Se entenderá por exterminio, ¿sí? La imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos, medicinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre genocidio y exterminio? Que el exterminio no busca eliminar a la comunidad étnica racial, o sea, no busca, ¿sí? Eliminarla, sino que hace parte de ese plan de sufrimiento a la población civil. Y ahí está la diferencia. El genocidio busca exterminar un grupo étnico puntual. El exterminio nos pasa a cualquiera de la comunidad, a la población civil es en general, ¿sí? Bueno, ahí la norma tiene otros sobre esclavitud, deportación, algunas aclaraciones, ¿sí? Que son bastante importantes para quienes quieran profundizar dentro del estudio. Y nos quedan 10 minutos que me gustaría aprovechar con ustedes para que hagamos preguntas, podamos profundizar. Nos quedan dos delitos, que son los de crímenes de guerra y los delitos de agresión, pero pues en 10 minutos no los voy a poder explicar, colegas. Entonces, aprovechemos estos 10 minutos para que puedan ustedes hacer preguntas o si quieren tal vez dar un comentario, quieran ampliar algo, no sé, lo que ustedes quieran, tenemos estos 10 minutos para que los podamos aprovechar, ¿qué les parece? Entonces, les dejo para que puedan intervenir, puedan hacer sus comentarios. Doctor, perdón, le pregunto rápidamente, la intervención de la Corte Internacional, su competencia sustituta, no me quedó muy claro en qué casos va a intervenir, porque los tipos penales que está mencionando, pues están en nuestros códigos nacionales, pero sí. En el caso de los de lesa humanidad, no todos, pero sí en su mayoría están en nuestras leyes penales mexicanas. ¿Y en qué casos va a intervenir en un momento dado la Corte Penal Internacional? Lo veremos cuando veamos la Corte, se llama la jurisdicción concurrente. Eso lo vamos a ver, no se preocupe, Moisés, pero básicamente es un principio que le aplica a la mayoría de las instituciones o órganos internacionales como la CIDH, la Corte Penal Internacional, donde se permite, ¿cierto?, que el Estado pueda hacer esa persecución o pueda hacer ese principio de protección, ¿sí? Cuando no, cuando el Estado no demuestre capacidad para poder perseguir y enjuiciar, ahí la fiscalía, y de hecho el fiscal visita los países
Cuando ocurrió, por ejemplo, ahorita en Venezuela, hace 2 años, la fiscalía fue a Venezuela para hacerle seguimiento a Venezuela y allí Nicolás Maduro abrió, hizo mesa, tal, todo eso para demostrar que Venezuela podía investigar casos y que había plena justicia. La conclusión fue que la fiscalía abrió un caso contra Venezuela porque encontró que Venezuela no tenía la capacidad de perseguir estos delitos. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando fue el acuerdo de paz con las FARC, que fue en el 2016, tuvimos la visita de la Fiscalía de la Corte Penal. Yo los invito, ustedes ponen ahí, Fiscalía de la Corte Penal, Colombia, acuerdo de paz, y ahí le va a aparecer la visita. Y la Corte encontró que Colombia tenía todavía herramientas propias para investigar esos delitos y por eso no se ha abierto un caso contra Colombia. No obstante, la Fiscalía le hace seguimiento a Colombia. Igual pasa con México, con cualquier estado. La Corte investiga, ¿sí? Revisa dentro de esa poderes jurisdiccionales si el Estado puede o no investigar esos delitos y sancionarlos o no. Eso en cuanto a la jurisdicción correcta. Lo vamos a ver muchas más adelante, ¿cierto? Pero sí es basado un poco en eso. No obstante, cuando quien comete los delitos se conoce por parte de la Corte, son altos mandos, la Corte entra. No le va a importar si usted tiene o no como Estado capacidad. Si hay indicios, si la Fiscalía tiene indicios que es el presidente quien ha, digamos, ordenado la comisión de estos delitos, la Corte dice, lo lamento, pero yo lo tengo que investigar porque usted es un alto mando y también lo veremos más adelante sobre las personas que investiga la Corte Penal Internacional. ¿Listo, Moisés? Lo veremos. Conclusión, lo Gracias. veremos más adelante. Dale, Gracias. listo. Bueno, colegas, 7 minutos. ¿Quién más quiere participar, hacer una pregunta, un comentario, ampliar? ¿No? ¿Todo claro como el agua? ¿Alguna recomendación, felicitaciones? Entonces aprovechemos y nos echamos elogios, colegas. Felicitarlo, mi doctor Reinel. Muchas gracias por su exposición. Es excelente. Muchas gracias, Carlos. Dayani, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Ya, muchas gracias. Está muy bien explicado. Lo que pasa es que estos temas son para no solamente una clase, o sea, son muy extensos, ¿sí? Hay muchas dudas, pero ya cuando el tema esté más ampliado, entonces pues está muy corto para poder uno en una sola clase explorar acerca de todos esos temas tan importantes que son por ejemplo, en Colombia, pues todos esos delitos, esos crímenes, pues eso es como algo muy cotidiano acá, este tema. Sí, señor. Claro. Digamos que es porque es un capítulo dentro de una maestría, que es Derecho Penal, pero, por ejemplo, existen estudios específicamente para el Derecho Penal Internacional. Entonces, ahí sí hay como una clase específica para delitos, una clase de delitos. Entonces, en esta estamos aquí intentando en una clase meter la mayor cantidad. Igual, pues, digamos, esta es la tercera clase del Derecho Penal Internacional. La invitación es que el otro martes se puedan volver a conectar para que no pierdan el hilo de lo que estamos aquí conversando y que puedan también tener, digamos, la oportunidad, así sea en 5 minutos o 10 que queden de clase, de que puedan preguntar para ampliar. Pero efectivamente hay incluso posgrados específicamente para hablar del derecho penal internacional. De pronto comenzamos Claro, a aquí, Magister para que habla una maestría de derecho penal claro. internacional. Sí, esa es la idea. Listo. Muchas gracias. Feliz noche. Sí, muy Gracias, buena. Dayani. Hasta luego. Colegas, ¿alguien más quiere ampliar algo, preguntar? Aprovechemos Doctor, 5 minutos que nos quedan. ¿Sí? doctor, dentro de lo que vamos a ver del Código Penal, ahí se va a ver también lo de la justicia penal militar y ordinaria. Estamos viendo de las dos maneras, la vamos a poder digerir, por decirlo de esa manera. No, digamos que el tiempo no nos da, no nos alcanza para poderlo ver. Aparte que, digamos que es muy específico por cada estado, ¿sí? Cada país tiene su propio sistema penal castrense, tiene su propio sistema interno. De hecho,
la maestría que hice en España habla sobre derecho operacional, que es lo más cercano a hablar en términos globales del derecho militar, porque el derecho operacional abarca lo que es la estrategia, lo que tiene que ver con las limitaciones, el uso de armas, las limitaciones con algunas armas, digamos, tiene mucho que ver con eso, se llama derecho operacional, pero no habla de justicia penal militar, porque a nivel internacional la única justicia penal es la justicia penal internacional. En ella entran militares, entran altos mandos, presidentes, sí, entonces no existe en el sistema penal internacional una jurisdicción solamente militar castrense, como si lo tienen los estados nacionales, que lo dividen, algunos no, otros sí, pero sí lo tienen. Nosotros no lo tenemos, en términos de derecho penal internacional no existe. En la Corte Penal Internacional conoce tanto de políticos como de militares, ¿sí? Y, digamos, lo que más se acerca sería el derecho operacional internacional, que habla más un poco sobre ese tema de estrategias, bienes protegidos, personas protegidas, el derecho de los combatientes, que es lo más cercano, Luis, a lo que sería el derecho penal militar, lo más cercano, ¿sí? Pero no existe en el derecho penal internacional una jurisdicción especial para militares. ¿Listo? Ok, gracias. Digamos que todo lo que estamos hablando aplica para militares, ¿sí? Aplica si un militar comete o no el genocidio, lo va a conocer la Corte Penal Internacional, o en el caso de que se constituya una Corte Penal específica para ese hecho. ¿Listo? Colegas, quedan 2 minutos. No sé si alguien quiera cerrar con algún comentario, alguna recomendación. También te reciben felicitaciones. ¿No? Bueno, colegas, entonces les dejo que tengan un buen resto de tarde-noche, que puedan descansar y nos veremos el otro martes. ¿Listo? Hasta luego. Muchas gracias, mi doctor. Que descanse. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor, muy amable.